¿Quién vive? ¿Hay iglesia aquí o no hay? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga a todos los presentes y personas que nos escuchan a través de este sonido. Estamos saludándoles, amigos, personas que nos están escuchando. Les saludamos con la paz de Cristo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Esperamos que se estén gozando con esa comida, esos hot dogs, esas hamburguesas. Y gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí, compartiendo la bendita palabra con ustedes. Van a tener un poco de paciencia porque aleluya. Yo creo voy a necesitar ayuda, hermano. Conozco a alguien que me venga a ayudar con buscar los textos. Tu hermano Marvel. ¿Puede ayudarme, hermano? Gloria a Dios. El propósito de esta reunión que hemos hecho en este lugar es con el propósito de que usted escuche palabra de Dios. Vamos a dar unos textos y vamos a dar un mensaje corto, ¿verdad? Pero para que usted escuche este mensaje. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 9, verso 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una profecía que el profeta 750 años antes de que se llevara el cumplimiento de esta profecía, el profeta ya estaba profetizando de la venida del Mesías. Ahora vamos a ir al capítulo 7 de allí mismo del profeta Isaías y vemos nosotros cómo la palabra de Dios se cumple. Y dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se va a cumplir como está escrito, le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, si yo no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la palabra de Dios se tiene que cumplir como está escrita. El capítulo es el verso 7, el capítulo 7, verso 14, nos dice de esta manera. Por tanto, vuelve el profeta Isaías aquí, segunda profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí estamos mirando que no tiene él ayudantes, ni tiene alguien que esté al lado de él para llevar a cabo esta profecía. El mismo profeta habla y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es una profecía que se cumple y se lleva a cabo. Allá vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1, verso 23. Entonces está diciendo aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y pues la parte que mucha gente se confunde, la Virgen, la madre de Jesús. Y quiero explicar un poquito esto. Mucha gente habla de la madre de Dios,
Y con todo respeto quiero decirle que Dios es espíritu. Dios no tuvo mamá. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que se encarnara en el vientre de la Virgen María, y la madre de Jesús se llama María. No hay otro nombre en la Biblia que nos diga que tiene un nombre diferente a lo que dice la Biblia. Así es que le aclaro esto para que usted entienda que el nombre de esa virgen fue una joven que Dios miró, como Dios miró a esa joven de tal manera que Él la escogió para depositar ahí a través del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María. Así es que en Mateo capítulo 1, el verso 23, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Se cumple después de esto. Mire, pasaron 400 años después del último profeta, pasaron 400 años y no había palabra de Dios, no había, estaba algo, se abrió un paréntesis donde no había noticias, donde no había palabra de Dios. Y dice aquí, de repente, aquí el evangelista Mateo habla y dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero aquí que estamos yéndonos 750 años después, se cumple la profecía, y el evangelista Mateo habla y dice, aleluya, que aquí cuando he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Se cumple la palabra de Dios. Por eso es importante que siempre vayamos a la palabra, siempre vayamos a la Biblia. Olvídese, hay muchas doctrinas, hay muchas personas que explican de una y de otra forma, se les respeta, pero mi Biblia habla en Isaías, el profeta Isaías habla y dice que el que no habla conforme a lo que está aquí escrito es porque no le ha amanecido. Entonces, esta es palabra de Dios y vemos cómo se cumple. Y hay otro texto, el evangelista Lucas, el capítulo 2, capítulo 2, Hechos, el 8, el texto es 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Vamos a ver, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para usted, para mí, para todo el que reciba esta palabra. Hay gozo, hay alegría cuando se le explica, cuando se le predica a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hay gozo en nuestro corazón, y se va la tristeza, se va el estrés, se va todo, y viene Cristo y nos hace libres. Y dice el evangelista que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido en tu corazón. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has recibido a Jesús, aleluya, Dios te puede liberar, Dios te puede sanar, Dios te puede bendecir de diferentes maneras, porque si ha nacido Dios ya en tu corazón, es que si te lo has llevado en tu corazón, el Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor. Cuando vino la noticia, este ángel les dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió
que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Está la profecía. Les doy dos capítulos del evangelista Mateo y del evangelista Lucas, donde se cumple la profecía, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Subraye, la madre de Jesús, María, dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces el Evangelio de Jesucristo trae buenas nuevas de salvación. La palabra salvación significa liberación espiritual del poder del pecado eterno y su castigo otorgada por Dios. Dios cuando viene, aleluya, dice la palabra de Dios que Él, dice Lucas, que Él ha venido a buscar, a salvar, a liberar, a rescatar. Gloria al Señor. Y cuando usted escucha que Dios ha venido a visitar a su pueblo, cuando Dios ha venido a visitar a la humanidad, Dios se manifiesta de tal manera que Él habla, y el propósito de Dios es que usted reciba en su corazón, que usted crea que Dios es real, que Dios no es un mito, que Dios no es una religión, que Dios no es un ídolo, que Dios no es algo que podamos mirar. No, si usted quiere ver a Dios, tiene que recibirlo en su corazón primeramente, aceptarlo. Si usted quiere ser sanado físicamente, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón y recibirle para que sea Dios el que pueda hacer la obra, porque Él ya llevó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, ya las llevó Él en la cruz del Calvario. Solamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares, aleluya, que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Aleluya, ¿salvo de qué? Aleluya, salvo de la ira que vendrá sobre los moradores de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice la palabra de Dios que Él nos va a librar de la ira venidera que vendrá sobre los moradores de la tierra. Pero tienes que recibir a Jesús en tu corazón primeramente. No tienes que traerlo colgado, no lo tienes que tener en un altar, no lo tienes que estar viéndolo como un ídolo, una imagen, porque Dios es real, Dios está vivo. Mire, el aire que estamos recibiendo, el oxígeno que nos da la vida, la vista, la familia, la comida, todo lo que Él nos da viene de arriba, no viene de aquí, aleluya, de los humanos, aleluya, porque Dios es bueno y porque el Evangelio de Jesucristo viene a buscar, a salvar, a bendecir y a darle vida eterna. Pero en Romanos Pablo dice, aleluya, que si lo confesamos con nuestra boca, dice que si creemos en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tienes que confesarlo para la salvación de tu alma. ¿Qué es salvación? Tienes que salvar de la ira que viene, y la salvación es para que nos libere del pecado, nos libere de ese pecado, que esa es la peor enfermedad, es la peor peste que hay en la humanidad. Todo puede tener solución, a lo mejor clínicamente, y pueden tener los doctores inventar algún medicamento para alguna enfermedad, pero sabes que el pecado no puede, nadie, ningún doctor, ningún especialista puede sanar el pecado, la enfermedad del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Eso es, aleluya, solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aleluya, ese es lo que nos puede librar. Romanos 5, 8 y 9 nos salva, hermano, dice que nos salva de la ira. En Apocalipsis, gracias, Dios le bendiga. 3:10 también. Pero veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 9. El pecado nos separa de Dios. Desde el principio, cuando Adán y Eva, ese fue el problema.
la comunión directamente con Dios y Dios con ellos. Pero el día que pecaron, Dios se separó de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Por eso cuando usted camina sin Cristo o usted camina sin Dios, por eso su vida es un fracaso, aleluya, espiritualmente, físicamente, económicamente, se encuentra derrotado y está luchando usted solo. Pero cuando usted recibe a Cristo, usted tiene a alguien quien lo defiende, quien lo ayuda. El apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está luchando, Él está ahí intercediendo, Él está al pie de usted. Alguien, abogado es alguien que está con usted, alguien que está a su lado, alguien que lo defiende, alguien que hable por usted. Usted camina solo porque usted quiere, pero hoy reciba a Cristo en su corazón, hoy lléveselo en su corazón, aleluya. No se vaya sin Cristo. ¿Por qué? Porque el mañana no es de nosotros. Hoy es el día de salvación, no mañana. Aleluya. Dice ahí en Romanos, perdón, en 1 Tesalonicenses 5:9. La iglesia puede dar gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente, Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted no sabe cómo llegar allá con el Señor, Jesús dice que en el gran día de la fiesta se paró y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Él es el puente para llegar allí. Aleluya. Él es el mapa. Él es, aleluya. Gloria al Señor. Así es que por medio de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la salvación. ¿Y cómo es como salva Dios? ¿Cómo? La salvación. En una ocasión el apóstol Pedro estaban en la barca con los discípulos y vieron a Jesús que venía caminando sobre las olas del mar y venía caminando. Y cuando Pedro lo miró, le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar por encima de las olas. Tal vez Juan, tal vez Mateo, tal vez Felipe, tal vez querían bajarse, pero miraban las olas que pegaban en la barca. Y Pedro comenzó a caminar, y mientras tenía su vista puesta en el Señor, todo iba bien. Pero cuando vio que las olas le pegaban tal vez aquí en las piernas o se levantaban las olas alrededor de él, empezó a sumirse. Y dijo, maestro, sálvame que perezco. Y el Señor dijo, aleluya, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le extendió la mano y lo levantó y lo sacó. Y el Señor, este es el Cristo que predicamos, este es el Cristo que estamos hoy ofreciéndote para que te lo lleves en tu corazón. Estamos ubicados en Palo Alto, en Meroville, en la iglesia Pan de Vida. Nuestro pastor Juan Chávez y todos los que estamos laborando ahí, les hacemos una invitación, aleluya, para que usted vaya allí. No cobra nada la iglesia, Dios no cobra nada, todo está pagado. Jesucristo lo pagó hace 2000 años, ya la salvación es gratuita, pero a la gloria del Señor les hacemos una invitación, aleluya. Entonces, ¿cómo es como Dios nos puede salvar? El apóstol Pedro gritó, clamó, buscó que alguien lo salvara, porque la situación donde él se encontraba era una situación difícil. Estaba allá en medio del océano, yo no sé, aleluya, cómo se sentiría, pero dice el evangelista Juan, el capítulo 3, desde el 14, del 14 en adelante, no sé, bueno, a ver si no me equivoco, dice, capítulo 3, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oiga bien, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Si usted se pierde es porque quiere, aleluya. Pero Jesucristo es la puerta, dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare y será salvo, entrará y hallará pastos. Gloria al Señor. Usted está pereciendo, usted está muriendo espiritualmente porque quiere, pero el Cristo que predicamos está vivo, Él no está muerto, Él
levantó al tercer día de los muertos, gloria al Señor. Dice la Biblia que en aquel tiempo habrá hambre, aleluya, pero la gente piensa que estaba escuchando ya una noticia que algunos concilios están recomendando que tengan almacenes de comida enlatada, que almacenen medicina, que porque viene una escasez de alimentos, nosotros vamos para el cielo, nosotros no vamos a estar guardando comida, porque la iglesia al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y de un momento a otro vamos a desaparecer de aquí. Nosotros va a haber hambre, pero de la palabra de Dios, va a haber hambre, aleluya, de que no va a haber quien les predique, porque los predicadores, aleluya, los que ahora nos dicen que estamos locos, los que dicen que somos religiosos, los que dicen que somos extremistas, ya no vamos a estar aquí, ya Cristo nos ha llevado, aleluya. Así es que olvídense por la comida que están recomendando que se guarde comida, que guarde comida a los que se van a quedar. Nosotros nos vamos para el cielo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así es que el Señor, hermanos, tiene ese secreto para salvarnos, y el secreto es de que usted le reciba en su corazón. Él no nos cobra nada, porque mire, abro un paréntesis pequeño. Cuando el Señor me rescató, por primera vez, cuando yo fui a una iglesia y que yo no caminaba, yo estaba inválido, yo no caminaba por 3 años y medio, me llevaron, y cuando oraron por mí y yo sané, cuando yo sané, me levanté y le dije: pastor, ¿cuánto dinero se le debe? Porque yo, los doctores, más de 3 años, aleluya, han estado luchando por mi sanidad y no ha habido ningún resultado positivo para mí. Y el pastor se quedó poniéndome cuidado y me dijo: ¿sabe qué, hermano? Ya se le adelantaron. Yo dije: oh, los hermanos son muy buenos aquí, pues ya pagaron. Y yo estoy sano, empecé a caminar y empecé, el predicador decía: gracias, Señor, porque tú hiciste el milagro en este hombre. Y le dije: pastor, pero no sé cuánto se debe. Dijo: hace 2000 años un varón que se llama Jesús pagó el precio por ti, y él pagó todo. Ahora sírvele, entrégate a Dios y sírvele todo el tiempo, todos los días de tu vida, sírvele. Han pasado 44 años y todavía sigo diciéndole a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo perdona, que Cristo rompe cadenas, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia y poder de Dios. Aleluya. He predicado en lugares donde me han puesto aquí una pistola, me han golpeado, aleluya. Hace rato un señor allí, él pensó que yo me ofendí. Yo no me ofendí por las palabras que él me dijo, pero al final de cuentas me dijo que él ya era bautizado y que era cristiano. Le dije: mire, allí el evangelista Mateo habla, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí en su corazón no tiene a Cristo, porque eso que usted habla le va a dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa que salga de su boca, y usted dará cuentas. Por eso, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, aleluya, no importa que si ya no va en ese momento a la iglesia, si usted no corre y lo bautizan en agua, usted, cuando tiene a Cristo en su corazón, empieza a ver un cambio. Cuando el evangelio llega a la vida de la persona, empieza a ser diferente, empieza a sentir algo diferente y empieza a cambiar usted solo, y después Dios lo guía y lo lleva a una iglesia para que usted sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y de ahí en adelante usted le sirva al Señor. Muy pocos amenes. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Aleluya, alabamos sea Dios para siempre. La salvación se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo, y quiero decirle en Hechos capítulo 4, el verso 12, es a través de Jesús la salvación. No es a través de pagar mandas. No es a través de que usted le sobe las bolas al rosario. No es a través de que usted se vaya de rodillas kilómetros o millas con unas pencas de nopal en el pecho, o con sus brazos atados en algún pedazo de madera. La salvación, aleluya, viene solamente de uno. Dice en San Juan, en Hechos capítulo 4, verso 12, porque en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Y ya
para terminar, es importante notar que el sufrimiento de Cristo fue real. No es como simplemente sufrió cuando Jesús oró. Me busca Mateo capítulo 26, 36 al 39. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue algo superficial, algo que nomás fue a la cruz y ya. Dice la palabra de Dios que Él hasta la última gota, aleluya, cuando fue a la cruz, desde el momento que estaba en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos. Le estoy leyendo en San Mateo, en San Mateo capítulo 26, 36 al 39. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. Aleluya. Allí estaba él rogando por ti, por mí, y el sufrimiento, dice la palabra de Dios, que las gotas de sangre, que el sudor eran como gotas de sangre que caían, aleluya, de su rostro, de su cuerpo. Entonces, desde ese momento hubo un sufrimiento en él allí, empezó a sufrir, empezó a pasar momentos difíciles y vemos cómo desde la oración del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, hasta su muerte en la cruz, las últimas palabras de vida de Jesús, desde el sacrificio, fue para darnos salvación. Desde el último momento, y déjeme decirle que la misericordia de Dios con nosotros, aquellas palabras que dijo, mire, yo puedo creer a mi entendimiento que cuando el Señor estaba en la cruz y cuando estaba siendo, se burlaban de Él, y todavía todos los que estaban allí estaban burlándose y diciéndole muchas groserías, lo maldecían y le decían, si eres el Cristo, desciende de allí, sálvate tú y sálvanos a nosotros mismos. Entonces había ángeles alrededor. Puedo yo creer que había millones y millones de ángeles esperando intervenir en el asunto, pero el Padre estaba a punto de intervenir, como tenían a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, todo hecho pedazos, su cuerpo. Los teólogos, los lectores de la Biblia que se profundizan en investigar cosas bíblicas, dicen que su cuerpo no había ni siquiera el gruesor de un cabello sano, estaba su cuerpo despedazado, su rostro desfigurado, y el Padre estaba a punto de intervenir, pero cuando estaba a punto de intervenir, salieron unas palabras de nuestro Salvador que dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y desde ese momento el Padre suspendió, aleluya, aquel momento que tal vez querían intervenir para poder, aleluya, que estaban viendo aquel sacrificio injusto que estaba habiendo con nuestro Señor Jesucristo, pero cuando oyó las palabras, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, desde ese momento, allí el Señor Jesucristo entregó su vida y dijo, consumado es. Y en ese momento vinieron tinieblas y un gran terremoto. Y en ese momento, hermanos, se manifestó la gloria de Dios, aleluya, entregando Él su Espíritu. Y desde ese momento a nosotros, a usted, a mí, al pecador, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, a la lesbiana, aleluya, al homosexual, a todo, a aquel pecador, nos incluimos, me incluyo yo también, se abrió un paréntesis y se vio el sol de justicia y nació una oportunidad para los pecadores, para todo el mundo, nació una oportunidad para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es lo que le podemos decir hoy en esta tarde, y le entregamos este mensaje con todo nuestro corazón, y estamos bendiciendo a todos los que nos ven por las redes sociales. Comparta el video si a usted le gusta, si fue de bendición, suscríbase, aleluya, y denle like, apóyennos, aleluya, para que este mensaje pueda llegar a otras personas, para que este mensaje pueda llegar a los perdidos, aleluya, gloria al Señor.
invitamos nuevamente. De todo linaje, pueblo, lengua. Le invitamos. Y Nos estamos reuniendo en la iglesia que se encuentra ubicada en la avenida, en la Merrillfield, en Palo Alto, California. El local se encuentra ubicado 1890 de la Merrillfield. Allí estamos nosotros ubicados. Le hacemos una invitación, una cordial invitación. Somos sus amigos, aleluya, y sus hermanos en Cristo. Todo aquel que no tenga donde congregarse puede llegar allí. Estamos con los brazos abiertos, aleluya. Hay servicios el domingo a las 2 de la tarde, hay oración para que si usted tiene una necesidad la exponga y oramos por esa necesidad y Dios responda, aleluya. A las 3 de la tarde tenemos también otro servicio como escuela dominical, y a las 4, de 4 a 6 tenemos el servicio regular, nuestro servicio que se lleva a cabo el domingo, los miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos, y pues todos los que hemos hecho posible esta reunión, el pastor Juan, todos los que estamos aquí, el equipo de la iglesia Pan de Vida, les mandamos un saludo, un abrazo, y que